Libro de Gálatas, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Nos dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El día que conocemos a Cristo, ¿sí?, y el día que lo reconocimos a Él como no solo como el Hijo de Dios, sino como el Rey soberano, como el Señor de señores y especialmente como alguien en el cual comenzábamos una vida nueva, es decir, nuestra vida girando en torno a Él, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro que a partir de ese día que reconocimos a Cristo como el Hijo de Dios, nuestra vida y todo empezó a cambiar, ¿sí? Eso lo hayamos experimentado de manera abrupta o lentamente, el cambio existió. Es decir, aquel que cree en Cristo, nos dice la palabra que hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Se experimenta un cambio muy radical en nuestras vidas y eso es el principio de todo, ¿sí? Nosotros reconocemos a Cristo como el Hijo de Dios y entendemos que debemos no solo vivir en Él, sino también para Él. Sí, porque esto es un detalle a tener bien presente. No es solamente creer en Cristo, no solamente es vivir en Él, sino también vivir para Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos vivir en Él a la hora de actuar, pero podemos vivir para nosotros dentro de vivir en Él. No sé si se entiende. Es decir, podemos vivir en Él confiando en sus fuerzas, en su poder, en toda la autoridad que hay en Él, pero para nuestro propósito. Y lo que nos dice la palabra es que vivimos en Él y para Él. Es decir, que nuestra vida está a disposición de lo que el Padre a través de su Hijo quiera hacer en nosotros, ¿sí? Ahora, reconocer a Cristo también significa reconocer una verdad que se establece por encima de cualquier otro tipo de verdad que yo pude haber experimentado hasta ese momento. Es decir, desde el día que nacimos, nosotros fuimos examinando experiencias de vida, hemos observado la vida de otras personas a nuestro alrededor, ¿sí? En la familia, en la sociedad, en el lugar que nos movíamos, y podíamos ver un montón de medios para que en nosotros se incorporara conocimiento, a lo cual nosotros fuimos identificando las cosas que creíamos como verdad, justamente como algo para que rija nuestra vida. Es decir, desde el momento que fuimos creciendo, fuimos eligiendo qué tipo de cosas para nosotros pasan a ser verdades que nos llevan a una vida, ¿sí? Ahora, años de vivir de esa forma se encuentran con que llega Cristo a nuestra vida, Cristo como la verdad de Dios, y lógicamente es ahí donde tenemos que tomar una decisión bien definida, es decir, Cristo como la verdad, no como una verdad, sino como la verdad. La pongo por encima de cualquier otra verdad que tenía en mí hasta ese momento, o simplemente es una verdad que la voy a llevar adelante cuando esté en un buen estado de ánimo, con ganas, que esté con la intención de obedecer a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer que al recibir a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador y recibirlo como una verdad, esa verdad tiene que establecerse por cualquier otra verdad que hasta ese momento nosotros interpretábamos, ¿sí? Y ese cambio de verdades no solamente tienen que verse reflejada en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, sino básicamente en nuestra manera de vivir, ¿sí? Porque si yo por un lado no muestro coherencia entre lo que pienso, entre lo que hablo y lo que hago, ¿sí? Lógicamente hay algo en mí que está fallando, ¿sí? Hay algo que no está produciendo lo que debería producirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien una verdad en mi vida es interpretada por mi mente, pero a la hora de actuar lo que va a regir mi comportamiento está ligado más a lo que para mí era verdad antes de conocer a Cristo, lógicamente ahí vamos a experimentar una
una vida ineficaz, es decir, porque contamos con el conocimiento que proviene de Dios, pero a la hora de vivirlo ese conocimiento no es algo trascendente en nuestras acciones, es decir, tengo todo para vivir como Dios quiere, pero solamente queda en conocimiento. A la hora de actuar sigue siendo el conocimiento previo el que me lleva a las acciones diarias, ¿sí? Porque cuando entendemos que la nueva vida que vivimos no solamente que no es para nosotros, sino que es para Él, y además esa nueva vida tiene una forma de ser vivida, ¿sí? No es que Dios me dice, bueno, hacemos una raya, a partir de ahora comenzás una nueva vida que la elegís vos cómo vivirla. No, no. Dios me da una nueva vida y me enseña a vivirla, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, yo tengo que comprender que mi atención tiene que estar puesta no solamente en cómo debe ser vivida, sino en los recursos que Él me va a proveer para vivir esa nueva vida, ¿sí? Y ahí automáticamente si yo determino y entiendo, ¿no? Que dice, no, para esta nueva vida es Dios quien me va a enseñar a vivirla y además Él me va a proveer de todo lo que yo necesito para vivirla, mi mirada tiene que estar puesta en lo que experimenté o en lo que voy a experimentar en esta nueva vida. Es decir, mi mirada tiene que estar puesta en lo que viene o en lo que se fue. Pregunta. Lo que viene, ¿sí? Y esto es porque es muy importante tener presente, porque esto nos lleva a examinar cada una de las situaciones que solemos vivir. Sea un conflicto, sea una circunstancia que viene para a enfrentarnos, ¿sí? Que una prueba, una lucha, sea lo que sea, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a ver eso como una oportunidad para poder cambiar de contenido, vamos a decir. Es decir, ya no vivir por lo que conteníamos antes de conocer a Cristo, sino empezar a vivir por lo que el Padre quiere llenarnos en nuestra vida, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que pensar algo que es básico, ¿sí? Y muy elemental comprender. Creo que todos anhelamos en el día a día vivir llenos de lo que Dios es en nosotros, ¿sí? Ahora, para ser llenos de Él, ¿sí? Tenemos que comprender que ser llenos de Él es no contener, no mezclarnos con otra cosa que no sea de Él. Cuando alguien es lleno de algo, es completo en ese algo y no mezclado con otro algo. Es decir, yo no puedo decir que soy lleno de esto si también contengo otra cosa además de eso, ¿sí? Y ser lleno de Dios es también saber que no contengo algo que no sea Dios, ¿sí? Ahora la pregunta es, si Dios quiere llenar mi vida, pero Él encuentra que dentro de mi vida también hay otras cosas que no pertenecen a Él. La pregunta ¿es Él quien me tiene que vaciar o soy yo el que tengo que decidir vaciarme de lo que mi vieja vida me llenó? Sí, y esta es una pregunta que le traslado a ustedes, decir, porque muchas veces decimos, no, yo estoy orando para que Dios quite de mi vida esto. Yo estoy orando para que Dios arranque de mí esto. Y nos tenemos que preguntar, ¿será que esa parte le toca hacer a Dios de quitar de tu vida o será algo que vos tenés que echar es decir, vos sos quien elige el contenido que va a haber en tu vida, ¿sí? Dios tiene todo para llenarte, pero lo que no puede hacer es despojarte de algo que vos no decidís entregar, renunciar. Y es ahí donde nosotros vamos a experimentar ¿qué cosa? Una constante toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cada circunstancia que vivimos es la que nos va a llevar a decidir si actuamos en Él o actuamos en los residuos que quedaron de una vieja vida. Actuamos en la sabiduría que viene de Dios o en la viveza carnal que el mundo nos enseñó previamente. Y si ustedes eso lo llevan a la vida diaria, se van a encontrar con miles de situaciones en donde vieron cuando a veces se hace un poco de manera graciosa, pero hasta se lo podía considerar como una linda forma de visualizar lo que puede estar aconteciendo cuando está el diablito y el angelito ahí hablando a los dos oídos.
En la realidad pasa algo bastante similar a eso, ¿sí? Cada vez que tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Hay dos opciones para elegir. La que Dios provee como alguien responsable con quienes eligen vivir para Él, es decir, Dios es alguien que asume la responsabilidad de todos aquellos que dicen, yo muero a mí para vivir para vos. Y entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, esta persona que decidió morir a sí mismo para vivir en mí, yo me hago responsable y no solo que lo voy a cuidar, lo voy a guiar, lo voy a instruir, le voy a proveer de todo lo que necesitan para vivir esta nueva vida que es justamente para mi voluntad, ¿no? Y cuando Dios ve personas que están dispuestas a vivir para Él, lógicamente que Él se hace cargo de sus hijos, ¿sí? No es alguien que deja abandonado, que no se responsabiliza por ese rol de padre, ¿sí? Ahora, sabiendo que todo lo que necesitamos para esta nueva vida proviene de Dios, ¿sí? Él lo va a proveer. Pero lo que Él no puede hacer es quitarnos a la fuerza algo que nosotros decidimos que siga permaneciendo a pesar que pertenezca a una vieja vida que hemos renunciado y que hemos decidido que vaya a la cruz, ¿sí? Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Si fuimos a la cruz, ¿cómo puede ser que determinadas cosas todavía sigan teniendo vigencia? Y es ahí donde nos tenemos que poner a pensar la gran diferencia que hay entre lo que creemos por medio de la fe y lo que tenemos que empezar a vivir por medio de las obras, ¿sí? Por medio de la fe fuimos juntamente crucificados con Cristo, pero por medio de las obras lo tenemos que empezar a evidenciar. Porque yo puedo declarar con mi boca, no, yo morí juntamente con Cristo. Bueno, perfecto, en la fe, esa obra, porque lo creíste, vos fuiste parte de esa crucifixión con Cristo. Ahora, tiene que haber en vos evidencias que eso no quedó solamente en fe, sino que esa fe fue el principio que te llevó a las obras de resurrección, ¿sí? Vos resucitaste juntamente con Cristo y en nosotros se tienen que evidenciar obras del resucitado. Cuando nosotros expresamos a través de nuestra vida palabras, acciones, gestos varios, ¿sí? Tenemos que identificar, a ver, esto que termino de hacer, ¿es algo que tiene que ver con aquel hombre resucitado juntamente con Cristo? ¿O esta es una acción de alguien que todavía no pasó por la cruz? Y eso no es algo que es Dios el responsable de examinar o de obligar a que ocurra. Él nos da todo lo necesario para que nuestras obras correspondan a la de un hombre nuevo hecho por medio de la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, para que esas cosas acontezcan, tiene que haber en nosotros un interés de que esa voluntad se establezca en nuestra vida. Es decir, yo creo en una nueva vida, pero para que esa nueva vida alcance mi ser, ¿sí? No es suficiente con creerlo. Es también, es decir, bueno, no, yo creo que eso va a pasar y empiezo a vivir para que eso pase. Es decir, la fe no es el objetivo a alcanzar, sino es el principio que me va a llevar a alcanzar el objetivo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, mi objetivo no debe ser, yo quiero alcanzar la gran fe. Si vas a buscar tener mucha fe para seguir viviendo como siempre, ¿de qué te sirve? Ahora, si vos decís, yo quiero tener mayor fe porque sé que con ese aumento de fe, me va a permitir vivir obras mayores, estamos de acuerdo. Si vos buscas ser una persona que aumente su fe, porque ese aumento de fe te va a llevar a aumento de obras de obediencia como hijo de Dios, es lo ideal. Y es lo que tenemos que buscar todo. Pero repito, no seas alguien que busque tener mucha fe si esa fe no va a evidenciar obras en tu vida. Porque es ahí donde empezás a experimentar un desgaste lento, ¿sí? Porque por un lado experimentás fe, pero porque no la acompañás con obras, te vas a dar cuenta que esa fe no va a producir cambios en vos si no le sumas obras. ¿Y qué va a pasar cuando los años avancen y vos tuviste mucha fe en que ciertas cosas iban a pasar en tu vida, pero porque no entendiste que a esa fe le tenías que sumar
obras, ¿sí? De repente lo que la fe te llevó a creer, pasan los años y no se cumple. ¿Será que Dios es alguien que falla su palabra? ¿Será que el Espíritu Santo es ineficaz a la hora de trabajar en nuestra vida? ¿O será que nos olvidamos de complementar a esa fe obras para que se complete todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Entonces, esas observaciones, ¿sí? Que lógicamente las va a poder solamente ver alguien que es responsable con su vida. La persona que dice, no, yo creo en Dios y dejo todo en manos de Él. Él va a hacer todo. Yo creo que, bueno, sí, yo me quedo tranquilo. Yo descanso en Él porque Él hace todo. Lógicamente que muchas cosas, por esa forma de pensar, vas a tener cierta paz, ¿sí? Vas a estar tranquilo. Pero también vas a darte cuenta con el tiempo que no es dejar en manos de Dios, no es que Él haga todo, sino que Él direccione todo. Hay una gran diferencia entre dejar todo en manos de Dios para que Él haga, a que dejemos en manos de Dios para que Él decida cómo hacerse las cosas, ¿sí? Pero las tareas que nos competen a nosotros, las tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Porque nos fue dada una vida que debe ser vivida por nosotros, a través del Hijo de Dios en nosotros, pero por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué marco esta observación respecto a esto que Dios quiere proveer en nosotros? Porque ser llenos de Dios es imposible que ocurra si antes no nos vaciamos de nosotros mismos, ¿sí? Y puede ser, en algunos casos complejo ver lo que Dios nos quiere mostrar, oír lo que Él nos habla, ¿sí? Puede tener su grado de complejidad, pero mayormente lo complejo y complicado no es tanto aprender lo que Dios nos quiere enseñar, porque Él es un perfecto maestro, sino es desaprender lo que el mundo y el pecado nos enseñó desde el momento que nacimos, ¿sí? Es mucho más difícil desaprender algo malo que se arraigó en nosotros por tantos años, que aprender algo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que viene de Dios, repito, viene de un maestro que sabe enseñar perfectamente las cosas, de un maestro que además de enseñarnos por lo que nuestra mente va entendiendo, también viene por revelación, viene por experiencias de vida. A ver, Dios como maestro, además de darte la teoría que está escrita en la palabra, también te da la vida y la experiencia que está escrita en la misma palabra. Es decir, a través de la palabra podemos adquirir un conocimiento teórico, por decirlo de una manera, pero esa misma palabra también nos da un conocimiento práctico. Esto es algo muy lindo de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy comprobable todo lo que Dios nos enseña día a día. Es decir, no hay forma que lo que Dios nos enseña no tengamos la oportunidad de verificar su veracidad. ¿Se entiende? Es decir, no hay formas que para el que quiere vivir la vida de Dios no tenga oportunidades de experimentar que lo que dice Dios es verdad. Hay un montón de cosas que si alguien te explica sobre determinadas, bueno, mirá, si vos haces esto si te vas al África y haces esto, allá arriba un árbol y esto, va a pasar esto. Y bueno, para que pase eso, tengo que ir al África, tengo que esto, el otro. Pero lo que dice la palabra es algo muy del día a día, ¿sí? Es algo que vos podés experimentar desde el momento que lo has creído. Y eso hace que Dios, como maestro, nos pueda enseñar todo lo necesario para aprender. Ahora, el gran problema es que vos te determines a desaprender todo lo que el mundo te enseñó a vivir. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, los problemas, las circunstancias, ¿sí? Que vienen a enfrentarnos, ¿sí? a provocar en nosotros algo malo, ¿sí? Nos lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones, ejemplos van a ser como para que vos elijas proceder como Dios te enseña a través de su palabra o proceder como el mundo te formó antes de conocer su palabra, ¿sí? Es decir, si tenés que elegir actuar de una manera
determinada ante algo que nadie te ve hacer, ¿sí? Vos vas a hacer algo, te encontraste algo que no es tuyo, que sabés quién es el dueño, pero nadie te está viendo que lo estás por agarrar, ¿sí? Y hay necesidades sí, en esta vida que pueden decir que, bueno, esto que te encontraste te va a ayudar un montón. Pero hay otra necesidad que viene de Dios, que vos puedas expresar una vida, no solo nueva, sino que incluya honestidad, que te va a generar en vos el accionar en buscar su dueño y no quedarte con lo que no es tuyo. Ahora, ante esa situación, de ejemplo, ¿no? Vos tenés la oportunidad de decidir cómo tal vez pudiste haber aprendido tiempo atrás o decidir cómo Dios quiere que sea tu forma de actuar en esta nueva vida. ¿Y qué es lo bueno de estas oportunidades que se presentan en situaciones como este ejemplo y cosas diversas que podemos vivir? Que cada vez que nosotros optemos por lo que Dios nos enseña a vivir, ¿sí? Es también una forma de darle autoridad a la verdad de Dios por encima de las verdades que nosotros habíamos adoptado en nuestra vida pasada. Es decir, es debilitar una verdad vieja y darle autoridad a una verdad nueva en nuestra vida. Y eso, tal vez al principio sea algo que te cueste, es decir, oh, me recostó dejar de ser el que era antes y actuar como el que debo ser ahora. Me costó un montón. Pero cuando vos entendés que esto, que tiene que ver con una nueva vida, es algo que tiene que no gestionarse una vez cada tanto, sino tiene que ser algo que se repita en tu vida, que cada uno de esos gestos deban ser habituales en vos. Y cuando algo se hace habitual, pasa a ser un hábito. Y cuando ese hábito es parte de tu naturaleza, cada vez te va a costar menos accionar como Dios quiere. Y es ahí donde, sin darte cuenta, el poder que había en aquellas viejas verdades termina menguando tanto que lo que prevalece es la verdad de Dios. ¿Se va entendiendo? Es decir, no, yo estoy orando para que Dios me dé poder, así puedo obedecerlo en todo. Vos no te pienses que va a venir un container de fuerza y de poder, que de repente lo que vos no querés hacer, ahora lo vas a poder hacer de la nada. No, esto es un ejercicio a diario, es una formación. Por eso repito, la obra de Cristo en la cruz comenzó por medio de la fe. Pero todo lo que se viene a gestar en nuestra vida a partir de creer en la obra de Cristo en la cruz es un día a día. Es decir, hay un ejercicio a diario que es lo que va a producir poder en tu vida. No es que el poder de Dios viene para que de repente, aunque vos no hagas nada por obedecerlo, lo obedezcas igual. No, para que vos seas alguien que obedezca la voluntad de Dios, primero lo tenés que decidir vos. Sos vos el que tenés que determinar ser alguien que quiere obedecer a Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, sos vos el que decidís hacer que la verdad de Dios tenga mayor autoridad que las verdades que tenías vos antes de conocerlo. Sos vos el que decidís vaciarte de lo que había en vos para empezar a llenarte de lo que hay en Él, ¿sí? Pero todo ese tipo de decisiones no le pertenecen ni a Dios, ni tampoco al diablo, ni a cualquier otra potestad que pueda estar dando vuelta por ahí, ¿sí? No le des poder y autoridad al diablo en decisiones que están en tus manos. Es decir, si vos determinadas cosas no podés vencer, ¿sí? No es porque el diablo tenga el poder para impedirte que vos venzas eso difícil, ¿sí? Sino es porque hay una verdad en vos que tiene que empezar a establecerse con mayor autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz ya está consumada, es decir, el diablo fue derrotado con Cristo en la cruz, ¿sí? Eso ya no se puede cambiar más. Es decir, nuestra fe en esa obra de Cristo en la cruz ya está consumada, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, además de creer que eso ocurrió, empezar a vivir creyendo que eso ocurrió.
¿Se entiende la gran diferencia entre creer lo que pasó y en creer que eso que pasó sigue teniendo vigencia en cada uno de mis días? Porque yo puedo creer, no, yo creo que hace 2000 años atrás Cristo venció al diablo en la cruz. Lo puedo creer. Ahora, esa victoria en la que yo estoy convencido, ¿la estoy evidenciando cada vez que me enfrento a lo que el diablo quiere provocar en mí? Este es parte del tiempo de glorificar a Dios no solamente con mis labios, sino glorificar a Dios en este tipo de acciones. Es decir, no hay mejor manera que glorificar a Dios haciéndolo a través de obras que dejen evidenciado que si yo las puedo lograr es porque estoy en Él y no porque estoy en mí. ¿Se entiende? Es decir, que la gente diga, che, mirá, si pudo sobrellevar esta situación trágica en su vida, evidentemente es porque hay una fuerza especial y superior que vino a su vida y no porque él se la aguantó solito. Esta nueva vida que tengo, si vos me ves a mí que estoy gozoso a pesar de la realidad que vive el país, si vos ves que yo estoy de ánimo a pesar de los problemas que pueda haber alrededor en mi barrio, en mi familia, en mi trabajo, si vos ves cómo estoy, ¿sí? Esto es pura y exclusivamente porque dejé de vivir dependiendo de los recursos que el mundo y el pecado me había alcanzado y empecé a vivir con todo lo que proviene de Dios en esta nueva vida. Y esa es la mejor manera de glorificar a Dios. Es la mejor manera, recuerden lo que hablamos alguna vez de gloria. Gloria tiene que ver con fama, con reputación, ¿sí? Es decir, si vos querés darle buena fama a Dios, buena reputación a Dios, lo que vos tenés que hacer, ¿qué es? Es vivir de una manera que su forma pueda verse a través de tu vida. Es decir, que las personas que te vean a vos actuar, que te vean a vos reaccionar ante algunos problemas, provoquen en ellos, ¿qué cosa? El decir, yo también quiero que eso pase en mi vida. Y esa es la mejor manera de glorificar a Dios. No estar todo el día diciendo gloria a Dios, aleluya y todo lo demás a los gritos en la calle. ¿Sí? La mejor manera de glorificar a Dios es justamente hacer que su fama sea vista por todos a través de lo que Él provoca en tu vida diaria. ¿Sí? Y en eso lo que vas a experimentar justamente, ¿qué cosas? Que las formas de enfrentar la muerte es con la vida que proviene de Él. La forma de enfrentar las tinieblas es con la luz que viene de Él. ¿Sí? La forma de enfrentar guerras es con la paz que viene de Él. ¿Sí? Es decir, la forma de enfrentar todo lo que quiere destruir el reino de Dios en nuestra vida es justamente con Cristo. Otra forma no hay de vencer. Cuando vos querés llevar paz a tu casa, querés que en tu casa reine la paz, pero es tu paz con tu sabiduría y no es la paz que viene de Cristo, evidentemente vas a tener conflictos. ¿Sí? Cuando vos querés vencer algo, ¿sí? Con tus recursos y no con los que el Padre te provee, en algún momento vas a notar que lo que vos tenés para enfrentar eso no alcanza, no sirve para poder provocar que la voluntad de Dios se consuma. Así, repito, el pueblo de Dios tenía el conocimiento de lo que Dios esperaba que ellos vivan a través de las leyes, ¿sí? Las leyes que le marcaban cómo debían conducirse en la vida. Tenían el conocimiento de lo que Dios esperaba que ellos vivan, pero lo que no tenían es la capacidad de obedecer esas leyes, ¿sí? Y cada vez que vos quieras obedecer a Dios, ¿sí? Pero con méritos de tus propias obras y no guiado por lo que Cristo quiere producir en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a quedar corto. Vas a avanzar, vas a arrancar algo, vas a avanzar hasta que te quedes sin fuerzas. ¿O creen que es normal que la mayoría de las personas que se acercan a Dios es porque ya no tienen fuerza para mantenerse solos? ¿Se cree que eso es una casualidad? ¿Alguna vez encontraron a alguien que llegó a Dios con todas las ganas de hacer la voluntad de Dios y tengo tanta fuerza que le quiero entregar a Dios todo eso que tengo? ¿O la mayoría de la gente viene porque ya no sabe qué hacer de su vida? Porque ya no tiene fuerzas para soportar un día más, ¿sí? ¿Y eso qué nos está evidenciando? Que los recursos que tiene el ser humano para afrontar la vida son escasos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca Dios en las personas?
a través de las circunstancias que nos tocan vivir, que gastes todos tus recursos para que empieces a llenarte de los suyos. ¿Sí? Cuando vos sos una persona que querés ser autosuficiente y depender de tus fuerzas, de tu sabiduría, de tu capacidad, es muy probable que Dios permita alrededor tuyo problemas, ¿sí?, que evidencie que vos solo no podés, que necesitas de Él. Entonces, en esos problemas que querés sostenerte vos a sí mismo, ¿sí?, te vas a dar cuenta que tu paciencia se va a agotar, ¿sí?, tus fuerzas se van a agotar, tu fe, tu conocimiento no va a alcanzar para afrontar las cosas que Dios permite que vivas. Y una vez que te vacías de todo eso, no te queda otra decir, Señor, acá estoy, no sé qué hacer. Todo lo que tenía a mi alcance lo hice, pero me doy cuenta que no sirve de nada. Si no es lo que vos me das, entiendo ahora que nada en esta vida voy a poder lograr, ¿sí? Y esto nos termina cambiando un montón la forma de encarar la vida. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, no los vamos a ver como algo que viene para perjudicarnos, sino nos vienen a posibilitar, ¿qué cosa? La opción de elegir proceder como lo aprendimos en una vieja vida o proceder como el Padre nos está enseñando en esta nueva vida. Y cada vez, repito, que vos deseches tu vieja forma de actuar y elijas la nueva forma en la que Dios te está formando, ¿sí?, te vas a dar cuenta que es ahí donde empieza a producirse ese renuevo en la nueva vida. ¿Por qué? Porque decís, Señor, yo desecho toda capacidad que proviene de lo que me formó el mundo y elijo actuar de acuerdo a lo que vos me estás enseñando en nuestra nueva vida, ¿sí? Y es ahí donde el hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Pero el interior se va renovando justamente porque ese renuevo se experimenta porque Dios se hace responsable también, ejemplo, de tus fuerzas. Vos gastás las fuerzas que Él te provee y te va a dar nuevas fuerzas. Ahora vos gastás las tuyas y no esperes que Dios te dé fuerzas nuevas porque son las tuyas. ¿Se entiende? A ver, interpreten esto. Dios va a reponer lo que vos gastes, pero de lo que tenga que ver con Él. Si vos usas tus fuerzas y te quedaste sin tus fuerzas, no esperes que Dios te dé más de tu fuerza porque tus fuerzas son tuyas. Lo que Él va a reponer son las fuerzas que provienen de Él, no las tuyas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos lo que utilizás para vivir son los recursos que Él te provee, Él se encarga que cuando vos estás agotando esos recursos, Él los reponga. Pero cuando lo que vos estás usando para vivir a diario son tus recursos, no esperes que cuando se agote todo eso, el Padre te lo renueve, porque Él no te va a renovar de los tuyos, Él te va a renovar de lo de Él. El Espíritu Santo viene a traer un renuevo de una nueva vida, no de la vieja vida. El Espíritu Santo no viene a renovar una vida que Él está esperando que la lleves a la cruz. Lo que el Espíritu Santo va a renovar es la nueva vida que viene después de resucitar juntamente con Cristo. ¿Se entiende la gran diferencia? Entonces, si vos a partir de ahora te tomás ese trabajito de decir, bueno, a ver, estoy pasando por este conflicto. Primero y principal, pregúntate, ¿amás a Dios? Creo que vamos a decir amén todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora la pregunta es decir, ¿y esta cosa cómo me puede ayudar a bien? Y bueno, primero y principal, posicionándome en dónde, a partir de dónde voy a enfrentar lo que me toca vivir. Tengo este problema, bueno, ¿desde qué posición la voy a enfrentar el problema? ¿Desde lo que el mundo me enseñó o desde lo que esta nueva vida me está formando a través del Espíritu Santo? Entonces, si cada circunstancia la empiezo a vivir con una forma distinta de observar, es decir, si la veo como una nueva oportunidad, no para ver eso como un problema, sino como un desafío para tomar nuevas decisiones, es decir, para poder hacer que fluya todo lo que viene del Espíritu Santo y no que al revés, el Espíritu Santo tenga que esperar porque soy yo y mi capacidad humana la que va a resolver las cosas, ¿sí? Ahí evidentemente hay cosas que Dios quiere producir que no se van a producir nunca si Él pasa a ser secundario en mi vida. Pero si yo digo, bueno, Señor, vos permitiste que esta situación, esta circunstancia llegue a mi vida. Ahora te pido que tu Espíritu Santo
me revele en este momento cómo es que yo tengo que afrontar esto bajo tu voluntad y no bajo la mía. Entonces, es ahí donde voy a tomar decisiones. Decido vivir y proceder bajo lo que para mí era una forma de actuar o bajo lo que para vos debe ser la forma de actuar nueva en mí, ¿sí? Entonces, esto en la práctica les puedo asegurar que les va a cambiar un montón la forma de encarar las cosas. ¿Por qué? No digo que se van a terminar enamorando y van a decir, dame más problemas, Señor, ¿no? No digo que tan fanático, no digo que nos vamos a volver, ¿no? Pero sí que, en principio, la paz no la vamos a perder. ¿Por qué? Porque sabemos que si esto viene para bien, ¿cuál sería el motivo de preocuparnos? ¿Cuál sería el problema de escandalizarnos, de desanimarnos si estamos sabiendo que eso que viene a nuestra vida es para bien? Cambia un montón. Si viene un problema a tu vida y vos no sabés discernir si ese problema vino a destruirte o a hacerte un bien, ¿cambia o no? Viene un problema a tu vida, vos decís, che, este problema, ¿será que viene para destruirme totalmente? Y vas a estar preocupado. Ahora si vos decís, Señor, yo creo que esto viene para bien a mi vida. ¿Por qué? Porque vos no vas a permitir nada que sea para mi bien. Porque el amor que hay en nosotros no nos puede separar de nada. Este problema no me puede separar de vos. Entonces, evidentemente, si este problema vos permitís que llegue a mi vida, es porque tiene que provocar algo bueno en mí. Entonces, cuando vos tenés esa convicción que cada problema, cada circunstancia que te toque vivir, tiene que producir algo bueno en tu vida, la forma en que lo harás cambia absolutamente. Y a partir de ahí, no solo que vas a conservar la paz, sino que vas a conservar el oído para seguir las instrucciones de Dios en cómo tenés que actuar y no en la desesperación humana que haces lo primero que te viene a la mente sin saber si es lo que te conviene o no. ¿Se va entendiendo? Pero es muy importante comprender que en esos momentos que vamos a atravesar a diario, y ya lo hemos hecho seguramente, y lo vamos a seguir haciendo, cada uno de esos momentos es tu gran oportunidad de decir, bueno, me despojo de esto que me doy cuenta que evidentemente no sirve, y me lleno de esto que proviene de Dios, que evidentemente es lo que me va a llevar a que esta buena obra en mí se pueda completar, ¿sí?